Lo que ha hecho Sánchez muestra que nuestra Constitución, nuestras costumbres, nuestras reglas de convivencia, en definitiva, son demasiado débiles y que permiten el caer, como de hecho se ha caído, en manos de un inescrupuloso, amoral, mentiroso. Entonces lo que yo digo es que este comunicado de Hamás es de alguna manera como haber tocado fondo y que entonces nosotros como sociedad tenemos que pensar cómo hacer para que en el futuro no volvamos a caer en manos de un personaje nefasto, infame, como el que ahora es presidente de España. Entonces a mí se me ocurrieron 10 propuestas, pero que puede haber muchísimas más y que evidentemente no pretenden ser un plan completo, sino que es simplemente el comenzar un debate que nos debemos como sociedad, insisto, para evitar que un inescrupuloso nos arruine la convivencia, la prosperidad, la libertad. Entonces, lo primero es que cualquier partido que en las elecciones generales obtenga 150 escaños, forme gobierno. Si no alcanza 150 escaños, pero alcanzó 135, con una diferencia significativa sobre el segundo partido, por ejemplo, de 30 escaños, que también forme gobierno. Y si no se cumple ninguna de esas dos condiciones, que se repitan las elecciones. Esto permitiría evitar el mercado persa de la investidura, que es lo que acabamos de vivir. Porque cuando al que le toca formar gobierno es una persona sin escrúpulos, mentiroso, amoral, puede dar cualquier cosa que le pidan, aunque vaya en contra, como es el caso, del interés general. Entonces, con esta simple regla que estoy proponiendo, eso se evitaría. Lo segundo, y por motivos similares, es que los presupuestos generales del Estado tengan una duración de 2 años. Porque si no, cada año que hay que aprobar los presupuestos y un gobierno está en minoría, otra vez se convierte eso también en un mercado persa, en una subasta, en la cual perdemos nosotros, porque los políticos siempre disparan con pólvora ajena, que es nuestro dinero. Por lo tanto, para evitar eso, o digamos para reducirlo por lo menos, que el presupuesto dure 2 años. Entonces, si además de 2 años, por lo que sea, se prorroga 1 año, pues casi que podemos tirar casi toda la legislatura con un único presupuesto y entonces evitarnos, insisto, que nos desangren y que se impongan costes inasumibles a la economía. Un tercer aspecto, y ya vinculado con el Poder Judicial, es que cualquier juez que sea candidato, simplemente con que sea candidato a cualquier cargo electivo, o que sea designado ministro o consejero autonómico, automáticamente deje la carrera judicial para siempre. Es decir, por supuesto que una persona que sea juez tiene todo el derecho del mundo a pasarse al mundo de la política. Lo que no tiene que poder hacer nunca más es poder volver. ¿Tú te imaginas Margarita Robles o Grande Marlaska si vuelven a la judicatura? ¿Con qué argumentarían su supuesta imparcialidad? Digamos, es algo que no puede ser. Entonces hay que hacer una regla que corte definitivamente con esto y entonces, insisto, la propuesta es que nunca más un juez pueda estar en la judicatura, ir a la política y volver a la judicatura. De manera similar, que cualquier persona que haya formado parte de un gobierno nacional o autonómico quede inhabilitado de por vida para formar parte del Tribunal Constitucional. De esa manera nos evitamos lo que pasa ahora, que una persona es ministro de Justicia y luego pasa a formar parte del Tribunal Constitucional. Bueno, eso no lo podemos permitir nunca más. Digamos, se suponía que esto entraba dentro de las buenas costumbres, pero hemos comprobado que cuando gobierna una persona sin escrúpulos, que no busca el interés general, sino su propio interés, esas buenas costumbres se rompen. Entonces, las buenas costumbres hay que transformarlas en normas rígidas para que tengan que ser observadas incluso por los amorales. Un quinto punto tiene que ver con el fiscal general del Estado. Sánchez es la persona que en su día dijo, ¿de quién depende el fiscal general del Estado? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es romper esa dependencia. ¿Cómo? Por ejemplo, que el fiscal general del Estado tenga que ser designado con el voto favorable de al menos el 60% de los diputados del Congreso y que además su mandato dure 10 años para que no coincida con las legislaturas. Podría darse que
por el adelantamiento de algunas elecciones, en algún momento esos 10 años de plazo del fiscal general acabaran justo a lo largo del primer año de mandato de un nuevo gobierno. Entonces, para evitar que ese gobierno pueda elegir un fiscal general que le resulte afín, habría que hacer que automáticamente esos 10 años se prorroguen 2 años más, para que ningún gobierno dentro de su primer año pueda elegir un fiscal general que le resulte afín. Otra cosa que hay que proteger es la independencia periodística, que ahora no existe prácticamente, salvo muy contadas excepciones. Hoy he llegado a leer un titular que decía: Israel agrava la crisis diplomática, cuando en realidad el que la agrava cotidianamente es Sánchez. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Una ley que prohíba que los medios de comunicación privados reciban del sector público, por todo concepto, sea publicidad institucional, sean subvenciones o por lo que sea, por todo concepto, más del 15% de sus ingresos. Es decir, un medio de comunicación privado que tiene ingresos totales por 100 no puede recibir más de 15 del gobierno de todos los niveles. En el mismo sentido, los medios de comunicación públicos, mientras existan, tendrían que tener prohibido hacer informativos. Las cosas que se han visto en televisión española, podríamos estar horas describiendo la falta de objetividad. Entonces, para no tener que poner a prueba la dignidad de ningún periodista, simplemente los medios de comunicación públicos, nacional, autonómicos o municipales, no sé si hay alguno, pero espero que no, y en cualquier caso nunca faltará el político al que se le ocurra la idea, que tengan prohibido dar noticias. Otro punto más sería que en los 6 meses finales de una legislatura y durante las campañas electorales se prohíba hacer anuncios de nuevas obras públicas, se prohíba inaugurar obras públicas, se prohíba decidir un aumento de salarios a empleados públicos, etcétera, etcétera. Por la misma razón, las retribuciones de todos los políticos, desde el presidente hasta los alcaldes, pero también la de los empleados públicos y la de los pensionistas, todas se actualicen según la evolución del salario promedio del sector privado. Porque no es lógico lo que está pasando ahora, que los pensionistas, por ejemplo, han tenido un incremento en las pensiones mayor que el que han tenido los asalariados, que son los que pagan las pensiones. Y lo mismo con los políticos. No es justo que todos los que trabajan en el sector privado, que son los que pagan la fiesta, vean sus ingresos que aumenten en menor medida que la de los políticos o los empleados públicos. No tiene ningún sentido. Y la 10ª propuesta, que sé que es más difícil de poner por escrito, pero la idea general, ¿cuál es? Que si no se cumplen determinados objetivos en cuanto a gasto público, déficit fiscal y deuda pública, el presidente y todos los ministros, aunque sea el ministro de Cultura que no tenga nada que ver con la política económica, todos queden inhabilitados para un nuevo periodo. Esto habría que ver si es una inhabilitación por 10 años, por 20 años, perpetua o para todo cargo, habría que verlo. Pero lo que no puede ser es que un irresponsable, como fue por ejemplo en su día Zapatero, que cuando se fue el último año dijo que el déficit fiscal iba a ser 6% del PIB y fue más de 9%, y ese tipo ahora sigue pontificando como si hubiese sido un estadista, cuando en realidad lo que hizo fue meternos en una crisis y en un empobrecimiento del cual la verdad todavía no salimos. Un tipo como Zapatero, ha tenido el buen criterio de no intentar presentarse a ningún otro cargo, ¿no? Pero en cualquier caso tendría que quedar establecido que una persona como Zapatero y todos los que fueron ministros de él no puedan volver a presentarse a ningún cargo electivo. Habría que ver hasta qué nivel se pone la responsabilidad, si se queda a nivel de ministros, si se avanza a nivel de secretario de Estado o cuál es el nivel. Hay que buscar la forma de que los políticos paguen por su propia ineptitud. El comunicado de Hamás es haber tocado fondo. Ahora tenemos que empezar a pensar cómo hacer para que nunca más nos toque un Sánchez que pueda destrozar las instituciones y nuestra prosperidad y nuestra libertad, entonces con distintas normas que lo eviten.